¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más del ABC de Power Automate. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es aprender a conectarnos a un origen de datos para extraer los mismos y utilizarlos dentro de un flujo. Sabemos que hoy el procesamiento de datos y el trabajo con los mismos, llevarlos de una ubicación hacia otra o transformarlos para utilizarlos tal vez en reportes o en una base de datos para la toma de decisiones, es un requerimiento que está presente en todas las organizaciones. Por eso, hoy de manera simple y fácil vamos a aprender a conectarnos a esos datos y a extraerlos desde una base de datos. Muy bien, aquí yo estoy conectado a una base de datos que está en Azure, es una base de datos de ejemplo, y estoy conectado a través del SQL Server Management Studio. Aquí hice una pequeña consulta para poder extraer los datos de la tabla Customer. Ahí tenemos todos los datos de los clientes. ¿Ven? Vamos a tener su nombre, su apellido, la compañía en la que trabajan, quién es la persona que lo está atendiendo, su dirección de correo electrónico. Hay varias información que nosotros podemos trabajar aquí. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros es una conexión a esta base de datos para poder extraer la información y poder hacer algún procesamiento dentro de nuestro flujo. Vamos primero a crear la conexión que me va a permitir acceder a la información alojada en la base de datos. Vamos a venir al menú, aquí a más, vamos a buscar las conexiones y aquí nosotros vamos a crear una nueva conexión a ese origen de datos. Las conexiones que se almacenan o que podemos ver a partir de este menú están disponibles tanto para Power Automate como para Power Apps. Estamos hablando que son conexiones en general de la Power Platform. Hacemos clic en Nueva conexión y vamos a buscar nuestro conector aquí, el SQL Server. Es un conector premium. ¿Qué significa? Significa que vamos a necesitar de un licenciamiento de Power Automate para poder utilizarlo. Aquí me van a pedir los datos, me va a pedir los datos y yo voy a tener que indicarle esos datos para poder conectarme a la base de datos. Si yo no los conozco, tengo que preguntárselos al administrador de base de datos o a alguien que tenga conocimiento cómo acceder para poder rellenar esta información. En este caso, yo voy a acceder haciendo uso de la autenticación de SQL Server y voy a tener que especificar el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña. Finalmente, aquí me va a dar para elegir si me quiero conectar a través de una puerta de enlace de datos o un gateway. Si la información de la base de datos estuviera en mi red, en mi organización, en mis propios servidores y no en la nube, yo voy a tener primero que configurar una puerta de enlace a datos para poder trabajar con ellos. En próximos episodios vamos a ver cómo se utiliza. En este caso, mi base de datos está en Azure, por lo tanto, no necesito utilizar una puerta de enlace. Completamos los datos y continuamos. Bien, ya tengo todos mis datos listos. Vamos a hacer clic en crear. Una vez que mi conexión está creada, vamos a continuar creando nuestro flujo de trabajo. La podemos ver, aquí ya la tenemos creada. Hacemos clic ahora en crear y vamos a utilizar en este ejemplo un flujo de ejecución manual, ¿sí? Es decir, un flujo instantáneo. Si no se acuerdan los tipos de flujos que tenemos en Power Automate, les voy a dejar la descripción, aquí en la dirección, aquí en el video para que puedan acceder a ese episodio. Muy bien, vamos a crear nuestro flujo, le vamos a decir que se ejecute de manera manual, vamos a darle un nombre y lo creamos. Bien, una vez que ya tenemos nuestro editor disponible para poder crear nuestro flujo, lo que hacemos es hacer clic aquí, agregar una nueva acción y vamos a buscar el conector de SQL Server o SQL Server. Aquí está, hacemos clic en ver más y acá lo que yo voy a utilizar es la acción que se llama tomar filas, get rows. Me va a pedir la conexión. Fíjense que acá ya me aparece conectado, valga la redundancia, la conexión que teníamos, que habíamos creado recién, ¿sí? Si yo tuviera más de una, yo podría hacer clic acá en cambiar conexión y seleccionar la que yo necesite. Vamos a darle entonces el nombre de nuestro servidor, vamos a darle también el nombre de la base de datos. Fíjense que acá lo está tomando desde la conexión que hemos generado, ¿no?
Y acá nos va a decir, bueno, indícame cuál es el nombre de la tabla desde la cual vos querés extraer la información. Fíjense que haciendo clic en el desplegable me va a listar todas las tablas que nosotros tenemos. Y aquí tenemos la de Customer, que es la que nos interesa trabajar. La vamos a seleccionar y esto lo que va a hacer es listarnos toda la información. Si ustedes se fijan acá en los parámetros avanzados, vamos a tener la opción de poder filtrarla, ordenarla, decir cuántas tiene que saltear, ¿sí? O si me toma las primeras X, ¿sí? O si yo hago directamente una consulta en SQL Server para poder traer la información. Las consultas de SQL significa el lenguaje estructurado de consultas, ¿sí? En todo lo que es la teoría de datos, utilizamos expresiones o sentencias de este lenguaje para poder extraer información, para poder actualizar información, eliminar, etc. Si no están familiarizados, al igual que hicimos con la conexión a la base de datos, si no sabíamos, teníamos que consultar a un administrador de base de datos, también podríamos trabajar con ese administrador de base de datos o un desarrollador para que nos ayude a armar la consulta. Cuando trabajamos con datos es importantísimo que trabajemos solamente con las columnas que necesitamos. ¿Por qué? Si yo me traigo absolutamente todas las columnas y utilizo dos o tres, voy a hacer que el flujo tarde más tiempo en traer la información y en procesarse también dicha información. Entonces, para hacer más eficiente el trabajo, lo que haríamos es, a través de una consulta SQL, indicar cuáles son las columnas necesarias y no todas. En este caso, para hacer más simple el ejemplo, voy a trabajar con todas las columnas, pero recuerden que deberíamos indicar solo las columnas que necesitamos. Acá le voy a poner tomar los datos de los clientes. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo proceso esta información? Bueno, esta acción, la salida de esta acción, va a ser un vector, un arreglo o una matriz en donde cada uno de los elementos me va a contener una fila de esa base de datos, de esa tabla de la base de datos. Y a su vez también, cada una de esas filas vamos a tener diferentes columnas que van a contener la información. Pensemos como en una hoja de cálculo donde nosotros tenemos filas y columnas. Entonces, la intersección que me da una fila con una columna, por ejemplo, A1, me va a dar el valor que yo necesito tomar para poder trabajar. Entonces, para poder trabajar con esto, voy a utilizar un bucle. Quienes no recuerden o no sepan cómo trabajar con bucles, les dejo aquí también el link del video donde hablamos sobre trabajo con bucles. En este caso, cuando yo hago esta consulta, yo sé la cantidad de datos que me va a devolver. Por más que yo como persona o como usuario no conozca esa cantidad de datos, la acción va a saber cuál es la cantidad de datos que tenemos. Por lo tanto, para procesar un arreglo, un vector o una matriz con una cantidad conocida de datos, voy a utilizar el flujo que se llama aplicar a cada uno, apply for each, lo que en la programación se llama un ciclo for each. Entonces, lo que voy a hacer es hacer clic aquí en agregar la acción. Voy a buscar acá en lo que está integrado, aquí en control, y acá tengo el ciclo que es apply to each. Este ciclo, lo primero que me va a pedir es cuál es el vector o cuál es el arreglo, cuál es la lista de elementos que tiene que procesar. Entonces me voy a parar aquí, voy a hacer clic en agregar contenido dinámico y acá le vamos a dar, ven, me da body barra value. Aquí es listado de ítems que yo voy a necesitar trabajar. Y aquí adentro yo puedo hacer la acción que yo necesite. Por ejemplo, puedo tomar cada uno de ellos, llevarlos a un Excel, guardarlos en un archivo, tomar esa información para llevarla a otro sistema, tal vez otra base de datos, o tal vez una base de datos totalmente diferente, que no es SQL, que puede ser Oracle, por ejemplo. Puedo trabajar y hacerlo de esta manera. Lo que quiero que les quede en limpio de este episodio es cómo me conecto a la base de datos y cómo hago para extraer la información de esos datos. Espero que les haya servido, que ustedes lo puedan practicar. En los próximos episodios vamos a ver otros temas referidos a lo mismo, cómo procesar esos datos, cómo trabajar con expresiones, cómo hacer para dividir la información y si tuviera que hacerlo, también actualizar datos dentro de la base de datos. Nos vemos en el próximo episodio.